Animes, mangas y videojuegos están llenos de yokai, pero ¿realmente sabemos fuera de Japón qué son los yokai? Porque no, esto no lo es. Hoy voy a daros 7 datos para entender a estas criaturas y haceros todos unos expertos en el tema. Primero, no son ni buenos ni malos. Los yokai son seres extremadamente complejos que no pueden clasificarse ni como buenos ni como malos, porque la mitología japonesa es muy ambigua, algo que en Occidente nos choca mucho porque nosotros sí tenemos muy delimitados a los monstruos como criaturas indudablemente malas y a los buenos como seres indudablemente buenos. Los yokais no son necesariamente malos, sino fuerzas que surgen de lo extraño, de las cosas incomprensibles o de lo liminal. Es decir, los yokai son criaturas que son prácticamente fuerzas naturales y que son completamente ajenas a nuestros sistemas de valores, por lo que pueden tanto destruir como proteger, como divertir o como ayudar o como mofarse y burlarse de todo el mundo. Y es que toda esta ambigüedad al final lo que hace es venir del sintoísmo, la religión autóctona de Japón. El sintoísmo no establece unas reglas morales claras a seguir, ya que un kami puede ser benefactor de una aldea o convertirse en una fuerza destructiva prácticamente imparable si no es venerado correctamente. 2. Los yokai son especies enteras, no individuos únicos. Tienen características propias, hábitats definidos y comportamientos compartidos, aunque luego cada uno tiene más o menos su propia personalidad. Esto los diferencia de otras criaturas occidentales, donde el monstruo sí que suele ser único en el mundo, como por ejemplo Drácula o Frankenstein. En cambio, en Japón un kappa no existe como ente único, sino que es una especie entera de criaturas que habitan en corrientes de agua, o por ejemplo los tengu, una raza entera que vive en las montañas. Y es que teniendo en cuenta que la sociedad japonesa es una sociedad animista gracias al sintoísmo, tiene bastante sentido que esas comunidades rurales japonesas, ya de un Japón muy arcaico de hace miles de años, entendieran que el mundo entero estaba poblado por cientos, miles de criaturas que habitaban montañas, en los lagos, en los valles, en todas partes, porque es una sociedad basada en el animismo. Todo tenía vida. Entonces, si había cientos de perros en el mundo o cientos de gatos, ¿por qué no iba a haber también cientos de kappas, cientos de tengus, cientos de nureonnas, cientos de rokurokubis? Era como una especie más de animales. 3. Son criaturas mitológicas. Y es que muchas veces se ha dicho que los yokai son fantasmas, demonios o entidades extrañas, y no lo son. Son criaturas mitológicas, como en España tenemos, por ejemplo, las meigas, las shanas, los culebres, los duendes, los trasgus y toda esa, enorme bestiario, ¿no?, mitológico que tenemos. Entonces, son prácticamente animales con poderes sobrenaturales. No tienen nada de demoníaco, no tienen nada de espiritual, son seres que viven allá donde los humanos no pueden vivir. Y es que sí que es cierto que llegan a representar a fuerzas de la naturaleza, pero son fuerzas de la naturaleza personificadas en animales, personificadas en seres vivos con comportamientos y pautas definidas, que viven en unos hábitats concretos y que en la práctica se comportan como animales, aunque si bien es cierto que en un origen eran criaturas abstractas de las que solamente se hablaba en leyendas y no había del todo mucha información hasta que ya comienzan a catalogarse en el periodo Edo. 4. Y es que no se puede confundir a los yokai ni con los yurei, ni con los tsukumogami, ni con los oni. Es casi como si el término yokai a veces se utilizase como un cajón desastre. Normal que de esta forma se hayan provocado grandes confusiones a la hora de separarlos de los yurei, tsukumogami u oni. Y es que los yurei son fantasmas humanos, espíritus de difuntos que permanecen atados al mundo de los vivos por sentimientos intensos, como ira, venganza o tristeza. A diferencia de los yokai,
cuyo origen puede ser natural, animal prácticamente, los yurei tienen siempre un origen humano. Sus ropajes blancos, su caminar a trompicones, su enorme maraña de pelo, hace que se diferencien de todas las demás criaturas japonesas, aunque luego en la práctica hay muchos relatos en los que se acaban mezclando algunos yokai, como pueden ser los gatos fantasmales, los bakeaneko, los nekomata, con los yurei, dando lugar a una fusión que acaba desembocando en manifestaciones culturales como las películas de gatos fantasmales. Por su parte, los oni aparecen desde los textos clásicos como el Nihon Shoki como demonios o monstruos antropomorfos con cuernos, piel de colores llamativos y una fuerza descomunal. Son los malos, el caos, los enemigos que los héroes deben derrotar. Y es que los oni simbolizan lo que excede del orden humano, encarnando amenazas externas como invasores, epidemias o desastres naturales. Incluso se ha llegado a relacionar a veces a los oni con los bandidos que atacaban a los pueblos y a las aldeas en la época en la que Japón estaba dividido en diferentes estados. Eso sí, también es curioso cómo los oni a veces han llegado a ser buenos, realizando buenas acciones y siendo en algunos templos venerados por ellos. Algo que hace que no se pueda traducir oni como demonio, ya que en la cultura occidental el demonio es por definición un ser malo que es incapaz, jamás podrá hacer nada bueno. Por eso la traducción más acertada para oni es ogro. Finalmente, los Tsukumogami son objetos cotidianos que al cumplir 100 años de existencia adquieren vida y conciencia propias. Se trata una categoría profundamente sintoísta y animista, ya que suponen el culmen de las creencias de que hay un espíritu que habita en todas las cosas. Y es que en una sociedad animista, como es la sociedad japonesa, tiene todo el sentido del mundo que se venere a los objetos como entidades que posiblemente puedan llegar a adquirir vida, ya que según la sociedad japonesa, todas las cosas tienen alma. Un alma que si llega a los 100 años de antigüedad, acabará cobrando vida y transformándose en uno de estos Tsukumogami, que si lo has tratado bien durante esos 100 años de vida, será un Tsukumogami bueno. Y si, por desgracia, has tratado mal a ese objeto durante sus 100 años de vida, se convertirá en un Tsukumogami malo y vengativo. 5. Los yokai viven donde los humanos no podemos hacerlo. Los yokai viven en lugares donde los humanos no pueden establecerse sin que haya un problema con la naturaleza, desde lo más alto de una montaña hasta lo más profundo de un pantano, actuando tanto de guardianes invisibles de esos espacios, como de advertencia simbólica de los peligros que tendrá que afrontar quien ose cruzar sus límites. De esta forma se acababa estableciendo toda una frontera entre lo que estaba dentro del pueblo, es decir, lo humano, y lo que estaba fuera del pueblo, lo no humano y lo peligroso. Y es que simbólicamente los yokai no son solamente monstruos, sino que encarnan todo aquello que queda fuera del control humano. Y es que llegan a representar el inconmensurable poder de lo desconocido, aquello que no puede domesticarse y que, por tanto, debe respetarse. Esto se ve muy bien en el argumento de la princesa Mononoke, la que es para mí la obra maestra de Hayao Miyazaki y de todo el estudio Ghibli, de la animación japonesa y de la historia del cine en general. Moro, Sam, los jabalíes y el espíritu del bosque viven en lo más profundo del bosque, allí donde los humanos no pueden llegar. Por su parte, Moro representa a la naturaleza salvaje que quiere destruir a los humanos sin ningún tipo de piedad, y Lady Boshi, en contraparte, representa a esos humanos que quieren destruir a la naturaleza por puro beneficio. ¿Quién tenemos en el camino justo del medio? Al príncipe Ashitaka, que representa el equilibrio entre los dos extremos, respetar a la naturaleza y querer a las personas. La que, al final, como podemos ver en la película, es la única solución al camino de la destrucción total. 6.
Los yokai cumplían una función educativa, y es que a través de estas historias sobre los yokai que se contaban de forma oral, lo que se intentaba también era inculcar una serie de valores pues a los más pequeños de la sociedad, pero en general a todo el grupo. Y es que, como señala Yanigata Kunio en sus recopilaciones de relatos, muchas de estas historias servían para alertar sobre peligros reales, a los cuales envolvían como algo sobrenatural. Y es que a los niños se les contaban historias de capas que arrastraban a pequeños hasta ahogarlos, con el objetivo de evitar que estos niños se acercaran a las zonas donde el agua era profunda y corrían el riesgo real de morir ahogados. Y es que de esta forma la criatura, el yokai, se convierte en una metáfora del peligro real, a la cual convierte en una criatura horrenda, para de esta forma hacerla imposible de olvidar. Además, el que estas historias se contasen de forma oral hacía que se transmitieran de generación en generación, y al contarlas de noche, en grupo, las familias y los vecinos reforzaban la identidad de comunidad. Y es que este proceso no servía solamente para educar, sino que servía también para construir vínculos sociales a través del miedo. Y hoy en día, aunque los medios han cambiado, la función educativa que cumplen estos yokai sigue completamente activa. En animes, mangas, videojuegos, los yokai siguen transmitiendo sus lecciones sobre respetar a lo desconocido y a la naturaleza, con la diferencia de que hoy en día ese público no es solamente la aldea, sino que es un público a nivel global, que hoy en día puede beneficiarse de esas lecciones de respeto que antaño se contaban en pequeños círculos familiares en torno al calor de una hoguera. Y 7. Los yokai estuvieron a punto de desaparecer. Los yokai, que durante siglos habían sido transmitidos oralmente en estas pequeñas aldeas, sufrieron una profunda transformación en el periodo Edo, cuando Japón vivía en relativa paz bajo el shogunato Tokugawa, lo que permitió que las ciudades se desarrollaran espectacularmente, así como el comercio y la cultura popular urbana. Con la expansión de la imprenta de madera y de libros ilustrados, muchos relatos de estas aldeas comenzaron a ser adaptados para el público urbano. Fue en este contexto donde figuras como Toriyama Sekien recopilaron a los yokai en obras ilustradas como el Gazu Hyaki Yagyo, libros que no eran para eruditos, sino que eran recopilaciones visuales que presentaban a decenas de estas criaturas sobrenaturales, muchas de ellas tomadas de la tradición oral y otras inventadas para satisfacer las exigencias de un público que demandaba ser entretenido. Sin embargo, con la llegada de la restauración Meiji, esta tradición estuvo a punto de desaparecer, porque el nuevo gobierno impulsó una política de occidentalización que veía las creencias en espíritus como los yokais como supersticiones retrógradas, incompatibles con la construcción de un estado moderno basado en la ciencia. Así, la educación obligatoria y las nuevas técnicas científicas hicieron que los yokai fueran considerados como parte de un pasado rural y casi pueblerino que debía ser superado, haciendo que de esta forma estas tradiciones orales dejasen de ser transmitidas y el interés por las colecciones ilustradas se perdiera totalmente, haciendo que algunas generaciones de japoneses prácticamente no escuchasen hablar de estas criaturas, haciendo que el recuerdo de muchas de ellas casi llegase a extinguirse. Algunas de estas criaturas llegaron a sobrevivir en las aldeas más perdidas de Japón, pequeños pueblos donde era tan fuerte la tradición oral que nunca llegó a perderse. Y gracias al trabajo de folcloristas como Kunio Yanagita, pudieron recuperarse como estudios culturales modernos japoneses. Aún así, los yokai no volverían a gozar de verdadera popularidad en Japón hasta ya más allá de la mitad del siglo XX. Ese renacimiento se debe en gran medida a la figura de Mizuki Shigeru, un mangaka que convirtió a los yokai en protagonistas de su obra. Su serie más influyente, Gegege no Kitaro,
comenzó a publicarse en los años 60 y adaptó a muchas criaturas tradicionales de la cultura japonesa, pero transformadas en un formato accesible para el gran público. Y es que Mizuki no solamente rescató a los yokai del olvido, sino que los reformó adaptados a la sociedad japonesa de su época, mezclando humor y crítica social, creando de esta forma una mezcla que es la que llega hasta nuestros días. Algo que si nos paramos a pensar es lo que prácticamente ya se hacía en el periodo Edo. Y es que gracias a la labor de mangakas como él y de muchos otros, los yokai han pasado de ser leyendas casi olvidadas a vivir una auténtica segunda edad de oro hoy en día y ya conocidos en todo el mundo, lo cual a mí me parece extremadamente bonito. Si te ha gustado el vídeo de hoy, te dejo este otro de aquí, en el que hablo sobre la Kuchisake Onna, una mujer a la que si te encuentras te hará una pregunta a vida o muerte. Yo soy David Vargas y esto es Proyecto Japón Oculto. Hasta la próxima.